La idea de que la Iglesia sea arrebatada para encontrarse con Jesús es un tema que ha suscitado mucho debate. Según un pasaje de 1 Tesalonicenses, los creyentes que permanezcan en el momento del acontecimiento serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Este fenómeno, a menudo denominado arrebatamiento, es un tema crucial dentro de la escatología cristiana. Sin embargo, ha suscitado numerosos debates teológicos centrados principalmente en su calendario y relación con otros acontecimientos proféticos. En este video pretendemos explorar las complejidades que rodean a este acontecimiento. Algunas de las preguntas más acuciantes son: ¿experimentarán los seguidores de Cristo el periodo de tribulación mencionado en la Biblia? ¿Es el arrebatamiento distinto de la segunda aparición de Jesús? Estas son cuestiones críticas que necesitan aclaración, especialmente dada la confusión existente entre muchos creyentes. Mediante un análisis meticuloso, abordaremos estas incertidumbres examinando diferentes interpretaciones, aportando claridad a lo que revelan las Escrituras. En primer lugar, investiguemos las diversas creencias dentro del pensamiento cristiano sobre este asunto. Existen numerosas perspectivas, como el pretribulacionismo, que sostiene que el acontecimiento precederá al periodo de sufrimiento esbozado en la profecía bíblica. Los partidarios de este punto de vista creen que los cristianos se librarán de este tiempo de dificultades. Por otro lado, los partidarios del tribulacionismo medio sugieren que el acontecimiento se producirá en medio de estos tiempos difíciles. Por último, los post-tribulacionistas sostienen que el arrebatamiento ocurrirá después de que los creyentes hayan pasado por la tribulación, coincidiendo con el regreso de Cristo. Cada postura ofrece distintas interpretaciones de textos bíblicos clave, especialmente del Nuevo Testamento. Nuestra discusión proporcionará un examen imparcial de estas interpretaciones, permitiendo a los espectadores formar sus conclusiones basadas en una sólida comprensión de las Escrituras. Antes de empezar, considere apoyar nuestro canal suscribiéndose y activando las notificaciones para estar al día de nuestros últimos contenidos. Su apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz temas tan importantes como este. Por último, independientemente de la posición de cada uno en estos puntos de vista, lo que sigue siendo crucial es la llamada a vivir fielmente en previsión del regreso de Jesús. Tanto si los creyentes se enfrentan a la tribulación como si no, el objetivo debe seguir siendo servir a los demás y encarnar las enseñanzas de Cristo en la vida cotidiana. Para continuar, definamos el término arrebatar de forma más sistemática. Según su definición secundaria, implica ser arrebatado con fuerza irresistible, como señala la Real Academia Española. Esta idea concuerda con la palabra griega arpazo, que se utiliza en 1 Tesalonicenses 4:17 para describir a la iglesia reunida en las nubes para encontrarse con Jesús en el aire. Este acontecimiento significa una reunión repentina entre Cristo y sus devotos seguidores, concretamente los que han permanecido fieles. El argumento fundamental de este punto de vista radica en la interpretación de las Escrituras en sentido literal, complementada con un enfoque dispensacional. Esta perspectiva trata a la Iglesia y a Israel como entidades distintas, cada una de las cuales desempeña un papel único dentro del plan divino. Postula que la Iglesia es un misterio no revelado en escritos anteriores, cuya existencia afecta a las intenciones de Dios para Israel, debido a su rechazo del Mesías durante su primera llegada. Los defensores sugieren que el misterio debe resolverse antes de que Dios pueda volver su atención a Israel, asegurando el cumplimiento de las promesas divinas originales. Esta interpretación se desprende de una lectura detallada de las Escrituras. El teólogo Schaffer destaca varias distinciones significativas a este respecto. En primer lugar, hay una diferencia de identidad y misión. Schaffer subraya que Israel es una nación étnica y política con un lugar particular en la narrativa redentora de Dios. Se le considera el pueblo elegido, portador de una vocación única dentro del plan divino más amplio. Por otra parte, la Iglesia es una comunidad espiritual que reúne a creyentes de diversas naciones. Su principal objetivo es representar a Cristo en la tierra y difundir el Evangelio. A continuación, Schaffer distingue la relación con los pactos. Israel está vinculado a pactos específicos del Antiguo Testamento,
especialmente el pacto mosaico, que incluye la ley y las promesas territoriales. Mientras tanto, la Iglesia está vinculada a la nueva alianza, establecida por Jesús, que se centra en la gracia y la fe, trascendiendo las leyes y rituales anteriores. Muchas predicciones del Antiguo Testamento se refieren directamente a Israel, centrándose en su restauración y en la venida del Mesías. En cambio, la Iglesia forma parte de la realización de estas profecías a través de la obra redentora de Cristo, aunque algunas tradiciones sostienen que las promesas de Israel se cumplirán independientemente. Schaffer también destaca el concepto de dispensaciones. Israel ha existido como nación desde los tiempos de Abraham, mientras que la existencia de la Iglesia comenzó tras la muerte de Cristo y durará hasta el arrebatamiento, que cae entre las semanas 69 y 70 de Daniel. En quinto lugar, pasamos a la distinción entre ley y gracia. Israel, a lo largo de la historia, se ha regido por la ley de Moisés, que incluye numerosos rituales y directrices integrales de sus prácticas culturales y religiosas. Mientras tanto, la Iglesia opera bajo el principio neotestamentario de la gracia. Los creyentes están llamados a vivir en la libertad que otorga Cristo, que es distinta de las obligaciones que impone la ley de Moisés. Schaffer destaca este contraste como vital para comprender los distintos papeles de Israel y la Iglesia. Ambos desempeñan papeles esenciales en la narración bíblica, pero sus misiones están claramente definidas y separadas. A continuación, abordamos los argumentos clave que apoyan el concepto de que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación. El primer argumento se centra en la interpretación literal de las Escrituras. La erudita Alice enfatiza que adoptar un enfoque literal para entender los textos bíblicos es crucial, y si este método es correcto, conduce naturalmente a la interpretación premilenial. La idea de que Cristo regresará para establecer un reino literal está arraigada en este enfoque exacto de las profecías y promesas del Antiguo Testamento. En consecuencia, sería incoherente abandonar este método al hablar del arrebatamiento de la Iglesia. El enfoque literal, por lo tanto, apoya firmemente la noción de que la Iglesia será arrebatada antes del período de la tribulación. El segundo argumento gira en torno a la 70ª semana de Daniel, a menudo referida como el tiempo de la tribulación. Numerosas expresiones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ayudan a describir este período. Emerge un tema consistente: es un tiempo de ira. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 16, 17, oímos al pueblo suplicar que los montes caigan sobre ellos para protegerlos de la ira del Cordero. Esto pone de relieve la intensidad del juicio durante este período. Para profundizar en este punto, contrastamos esto con un pasaje del Antiguo Testamento de Sofonías 1:18. En él se afirma claramente que ni las riquezas ni nada de lo que hay en el mundo será destruido. Establece claramente que ni la riqueza ni ningún otro recurso puede salvar a la gente durante la ira del Señor. Toda la tierra se enfrentará a la destrucción como resultado del juicio divino. Estos textos hacen evidente que la tribulación se caracteriza por el desencadenamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Aunque se podrían citar muchos otros pasajes, estos ejemplos apoyan suficientemente el argumento. También encontramos que la tribulación no es solo un tiempo de ira, sino también de juicio y castigo. Apocalipsis 14:7 describe este periodo como uno de prueba. Se subraya la naturaleza global de esta prueba, cuyo propósito es poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. Es importante destacar que esta frase, los que moran en la tierra, no es una referencia geográfica, sino una clasificación moral, que se refiere a los que han puesto sus valores y sus vidas únicamente en este mundo. Esta expresión aparece repetidamente en el Apocalipsis, transmitiendo la idea de individuos mundanos que se enfrentarán al juicio divino durante la tribulación. Así pues, el segundo punto clave es la conexión entre este periodo e Israel. La 70ª semana de Daniel se centra principalmente en el pueblo de Israel y su relación con Dios. Uno de los principales objetivos es la restauración espiritual de Israel, que culminará con la aceptación de Jesús como Mesías por el resto de la nación. Además, sirve como tiempo de juicio y purificación para Israel. Jeremías 37 enfatiza esto al describir un periodo de gran angustia para Jacob, pero con la promesa de la redención.
Este tiempo tiene por objeto poner a prueba a los habitantes de la tierra y preparar a Israel para su rey. Estos dos propósitos no tienen nada que ver con la Iglesia. La Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, no puede estar sujeta al juicio y la ira asociados con la semana 70 de Daniel. La doctrina de la inminencia apoya aún más esta distinción. A diferencia de Israel, que recibió numerosas señales antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia no recibió tales indicadores. La enseñanza de la inminencia enfatiza que el regreso de Cristo por la Iglesia puede ocurrir en cualquier momento, instando a los creyentes a vivir en constante preparación. Juan 14:2-3 refuerza esto, donde Jesús promete regresar y traer a sus seguidores a sí mismo. Este acontecimiento, conocido como el rapto, reunirá a los creyentes en las nubes para estar con el Señor para siempre. La doctrina de la inminencia, al contrario de ser una invención moderna, era una creencia fundacional de la Iglesia primitiva y es evidente en todos los escritos del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos vivían en constante expectación ante el regreso de Cristo, lo que configuró su comprensión y su fe. Pablo se encarga de corregir la confusión que había surgido entre los creyentes sobre el regreso de Jesús y el día del Señor. Subraya que antes de ese día tan señalado, deben producirse ciertos acontecimientos. En primer lugar, señala una separación necesaria, como se explica en 2 Tesalonicenses 2:3, que dice: «Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará, a menos que primero venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la destrucción». Esta separación es crucial para entender la línea de tiempo, ya que podría referirse tanto a una caída lejos de la fe o la eliminación de los creyentes, como se hace referencia anteriormente en el capítulo. Pablo explica además este acontecimiento recordando la reunión de la Iglesia con Cristo, un suceso descrito previamente en 1 Tesalonicenses 4:17, donde los que queden serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Esto refuerza la creencia de que la Iglesia será reunida antes de que comiencen las grandes pruebas de la tribulación. En segundo lugar, Pablo discute la aparición del hombre de pecado, a menudo referido como el inicuo. En 2 Tesalonicenses 2:7-8, explica que, aunque el misterio del desafuero ya estaba actuando durante su época, este mal no podía manifestarse plenamente hasta que algo o alguien fuera eliminado. Pablo escribe: «Porque el misterio de la iniquidad ya está en marcha, solo que el que ahora lo detiene, lo hará hasta que esté fuera del camino, y entonces se manifestará el inicuo». Esta fuerza restrictiva es lo que impide la completa revelación del hombre de pecado. Se han ofrecido varias explicaciones sobre lo que es esta fuerza restrictiva. Algunos sugieren gobiernos humanos o fuerzas del orden, pero la descripción de Pablo implica algo mucho más poderoso. Muchos teólogos concluyen que el Espíritu Santo, que habita en la Iglesia, es la fuerza que frena la plena manifestación de la iniquidad. Mientras la Iglesia permanezca en la tierra, este poder de contención continuará. Sin embargo, una vez que la Iglesia sea eliminada, esta restricción cesará, permitiendo la aparición del hombre de pecado. Daniel 9:27 también hace referencia a este periodo, señalando que el hombre de pecado se manifestará al comienzo de la 70ª semana. La eliminación de la Iglesia es esencial para que estos eventos se desarrollen, apoyando la creencia de que la Iglesia no experimentará la tribulación. Ahora, otro punto crítico es la necesidad de un intervalo entre el rapto de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Algunos argumentan que la Iglesia será arrebatada solo para regresar inmediatamente con el Señor, sin dejar ningún intervalo entre estos eventos. Sin embargo, varios acontecimientos predichos para la Iglesia después del rapto hacen que esta interpretación sea improbable. El primero de estos acontecimientos es el tribunal de Cristo, donde los creyentes serán juzgados según sus obras. En 2 Corintios 5:9-10, Pablo enfatiza que todos deben comparecer ante el juicio de Cristo para recibir la recompensa por sus acciones, ya sean buenas o malas. Otro acontecimiento significativo son las bodas del Cordero, como se ve en Apocalipsis 19:7-8. Aquí, la Iglesia, representada como el Cordero de Dios, se reúne en la cruz. Aquí, la Iglesia, representada como la novia, es presentada a Cristo, vestida de lino fino que representa las obras justas de los santos.
Estos acontecimientos sugieren un lapso de tiempo entre el rapto y el regreso de Cristo. Además, la Iglesia será presentada como un don del Padre al Hijo, lo que significa la culminación de la obra redentora de Cristo. En Efesios 5, 25-27, Pablo compara esto con el amor de un esposo por su esposa, enfatizando que la Iglesia será presentada a Cristo como pura, santa y sin mancha. La unión entre Cristo y la Iglesia, descrita en Apocalipsis 19, 7, 9, precede a la segunda venida. Las referencias en Mateo 22 y 25, así como en Lucas 12, representan a Cristo asumiendo el papel de esposo a su regreso, lo que implica además que el matrimonio ya ha tenido lugar. Dados estos acontecimientos, debe transcurrir un periodo de tiempo entre el rapto y la manifestación de Cristo. Aunque no se especifica la duración exacta, la existencia de dicho lapso es evidente. Además, se hacen ciertas promesas a la Iglesia con respecto a su traslado antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10 proporciona una garantía clara, afirmando que la Iglesia será guardada de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. La frase, «os guardaré de», implica protección de la tribulación. Así, Tesalonicenses 5:9 afirma que los creyentes no están destinados a la ira, sino a la salvación. Esta distinción pone de relieve los aspectos duales del rapto, la salvación para los creyentes y el comienzo de la ira para los incrédulos. La exención de la Iglesia del juicio de Dios durante la tribulación apoya aún más la necesidad de un intervalo entre el rapto y la segunda venida. Las distinciones entre el rapto y la segunda venida se hacen más claras a través de varios contrastes. Para ilustrarlo, podemos destacar al menos 10 diferencias clave. En primer lugar, el rapto implica el traslado de todos los creyentes, mientras que la segunda venida marca la manifestación pública de Cristo. En segundo lugar, durante el rapto, Cristo viene a reclamar a su esposa, la Iglesia, pero durante la segunda venida regresa con su esposa. Tercero, el rapto inicia la tribulación, mientras que la segunda venida establece el reino milenario. Permítanme decirles, el rapto es inminente, mientras que la segunda venida implica signos proféticos específicos. El rapto se refiere a la Iglesia, mientras que la segunda venida se refiere a Israel y al mundo. El primero se considera un misterio, no revelado en el Antiguo Testamento, mientras que el segundo está predicho en ambos testamentos. En el rapto, los creyentes son juzgados, pero durante la segunda venida, el juicio cae sobre Israel y los gentiles. Además, el rapto deja la creación sin cambios, mientras que la segunda venida la transforma. Estos contrastes refuerzan la conclusión de que el rapto y la segunda venida son acontecimientos distintos. Pablo ofrece una descripción clara del rapto en 1 Tesalonicenses 4:16, subrayando que el Señor mismo descenderá con una orden, acompañado por la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Este acontecimiento significa la participación directa de Cristo, que reunirá personalmente a su Iglesia. Además, la resurrección de los muertos en Cristo precede al rapto de los creyentes vivos. Como explica Pablo, los que han muerto en la fe resucitarán primero, recibiendo cuerpos glorificados. Este aspecto pone de relieve la promesa de la vida eterna y la derrota de la muerte mediante la obra redentora de Cristo. En 1 Corintios 15:52, Pablo escribe que esta transformación ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final. A continuación, los creyentes vivos serán arrebatados con los santos resucitados para encontrarse con el Señor en el aire, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Esta reunión de todos los creyentes, tanto vivos como resucitados, representa el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Finalmente, Pablo concluye animando a los creyentes a consolarse mutuamente con la esperanza de este glorioso acontecimiento. Gracias por vernos. Siéntase libre de unirse a nuestra comunidad suscribiéndose en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.